al simposio internacional que lleva adelante la Cátedra UNESCO de Democracia, Ciudadanía Global y Educación Transformativa. El título del simposio es Paz, Cultura y Justicia Social. Este simposio incluye más de 50 sesiones con varios ponentes de 35 países en diferentes idiomas, que también el día de mañana se pueden ver estos simposios, estos encuentros se pueden ver por el canal de YouTube. Está la página www.dcmetsymposium.com.es. Antes de comenzar, también me gustaría que puedan ver otras sesiones que hay, que es todo gratuito y eso es muy importante en estas épocas. Y la inscripción la pueden realizar a través de la página web del simposio, justamente para que no puedan asistir a través del Zoom. Todo va a estar disponible en las plataformas de Facebook también. Bueno, ahora tengo el placer de presentar nuestra sesión titulada Educaciones Populares, Pedagogías Latinoamericanas y Desafíos en el siglo XXI. Aquí contamos con los presentadores, quienes van a estar llevando adelante este encuentro, que está Fernando Santana, está Ezequiel Alfieri, y en minutos seguramente ingrese Andrea Silverstein, y un poco contar este encuentro de qué va a tratar, ¿no? Digo, esto de pensar las educaciones populares actualmente nos posiciona siempre ante un desafío enorme que implica recolocarnos frente a la cambiante situación social, económica, política y educativa que estamos enfrentando, podríamos llegar a decir, todos los países en el mundo. Hablar de educaciones populares es reconocer también la diversidad de experiencias, recorridos prácticos, teóricos que nuestros pueblos, organizaciones sociales, escuelas, educadores y educadores en general han llevado adelante. Por eso también hablamos en plural, educaciones populares, nos gusta decir, más que educación popular, porque el bagaje experiencial es inmenso, como nuestras historias, geografías, subjetividades y desafíos. Digo, no obstante, digo, existen prácticas también compartidas, como partir de la realidad de los sujetos con el fin de transformarla, optar por las clases subalternas y la apuesta por una sociedad libre de desigualdades e injusticias, donde se construye a través de la paz, como dice el título de este simposio también, permitir la diversidad metodológica, estratégica, propiciar instancias de problematización y fundamentalmente también pensar la construcción colectiva en desmedro a una mirada individualista general que suele tener muchas veces la educación, y también, ¿por qué no?, también prefigurar ciertas acciones cotidianas en aquel mundo más justo para el que se brega, ¿no? Y con este entramado en estos movimientos, vamos a ir también llevando adelante hoy un poco una conversación, un diálogo sobre una de las experiencias que se han realizado y que se realizan actualmente también en Argentina, que es una experiencia transformadora, emancipadora y una muy particular, que quizás no es bastante original. No hay en muchos lugares una experiencia que se dio en llamar bachilleratos populares. Así que en principio invitaría acá a uno o una de quienes nos acompañan a poder comenzar con un poco este Dale, diálogo, conversación. Ahí dale. Fernando Santana quiere iniciar, así que bueno, en principio saludar a Fernando, ¿qué tal? Gracias por estar. Muchas gracias por la presentación. ¿Se escucha bien? Perfecto. Perfecto. Bien. En este recorrido que vos planteaste recién y que la idea es compartir sobre eso a lo largo de esta hora, lo primero que me gustaría decir, justamente como para poder después contextualizar y comprender en una dimensión quizás más profunda la cuestión de los bachilleratos populares, tiene que ver con qué entendemos cuando hablamos de educación popular y de qué tradiciones estamos hablando. Algo vos lo has dicho recién en tu intervención, pero digo, pensando en el público diverso y heterogéneo que seguramente esté mirando este panel, y que también, digamos, o este simposio, mejor dicho,
y que también, digo, todo lo que se conoce como tradición de la educación popular tiene un fuerte entronque latinoamericano. Bueno, desde ese lugar me interesa pensar, o que podamos plantear, qué es esto de la educación popular. Y cuando hablamos de educación popular, estamos pensando entonces en una propuesta política y una propuesta política pedagógica que nace en América Latina y que a partir de ese nacimiento justamente va a poner en primera escena, en escena, en primera plana, justamente la cuestión de que toda educación es política, que la política tiene también una educabilidad, y en ese sentido, todo acto educativo, todo acto pedagógico, es un acto en el que intervienen, es un acto en el que aparecen justamente relaciones de poder, y se trata de explicitar a favor de quién se está, en contra de quién se está, y el para qué. Entonces, cuando hablamos de educación popular o de los procesos de educación popular, por lo general solemos remitirnos a pensar en términos de la figura de Paulo Freire, que es como la figura emblemática y referente de este movimiento, pero sin embargo, digamos, no podríamos pensar que ese origen se remonta precisamente a él, sino que ya existen, digo, desde varios años antes, incluso desde donde nos posicionemos, incluso siglos de anterioridad, bueno, protoexperiencias que se oponen de alguna manera, que son alternativas al régimen educativo dominante y que significan una opción política a favor de los sectores más desfavorecidos de la sociedad. Entonces, en los 60, en los años 60, con la figura de Paulo Freire y con toda la sistematización que adquiere esta pedagogía, digamos, aparecen allí algunos elementos que van a ser nodales, como para después poder conversar sobre los bachilleratos, que tienen que ver, por un lado, con superar o con pensar, por un lado, una educación que sea fuertemente dialógica y en ese sentido que se oponga al carácter bancario, al carácter transmisor, al carácter meramente eh, que concibe al estudiante como un sujeto vacío, sin posibilidad de acción y sin posibilidad de tener incidencia y transformación en el mundo. Y también, digamos, si pensamos en los 60 y pensamos en lo convulsionada que era América Latina en los años 60, digo, a partir del proceso de la Revolución Cubana y demás, aparece justamente la idea de pensar a las escuelas o de pensar a los espacios, espacios de posibilidad, en función de una lucha común. Y allí nos hace para alimentar o fortalecer el proceso revolucionario que estaban. Entonces la educación popular va a oficiar como marco, va a oficiar como guía que permita pensar y alimentar esas revoluciones. En los 60 y hoy merced a lo que fue, digo, todo lo que se conoce como las teorías reproduccionistas, con Bourdieu, con Althusser, con Passerón, digo, se mira con desconfianza el lugar de la escuela pública, porque se suele pensar que la escuela pública es solamente un aparato de dominación, solamente un aparato de transmisión de la ideología dominante. Bueno, la educación popular y las pedagogías críticas norteamericanas y latinoamericanas van a devolverle a la escuela ese lugar de posibilidad, ese lugar de poder pensar que nunca la dominación es lineal y que también existen procesos de resistencia y procesos de oposición a esa dominación. Bueno, quería hacer como este primer contextualización. Les dejo ahora la palabra a Andrea o Ezequiel y después en todo caso continúo. Ahí, Ezequiel. Bueno, continúo entonces. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por este encuentro. Sí, un poco retomando lo que planteaba Fernando, me parece, en este recorrido que ha hecho, me parece también que en esta discusión con estas teorías reproductivistas también tenemos que agregar, ya más acá en el tiempo, la emergencia de estos nuevos movimientos populares, organizaciones populares, sobre todo a partir de la década del 90 y del 2000, ¿sí? Movimientos populares que van a empezar a no solamente a hacer una crítica a la forma que estaba adoptando el sistema educativo, a la manera que el sistema educativo estaba llevando adelante justamente las políticas públicas en torno a la educación, sino que también no solamente se quedan en esa crítica, sino que van a plantear también propuestas educativas, alternativas, de disputa, de interpelación,
que justamente parten de la propia composición de los movimientos populares de América Latina, ¿no? Que tienen en su tradición la horizontalidad, que tienen en su tradición la territorialidad, que desbordan los reclamos meramente económicos, que desbordan los reclamos meramente vinculados nada más que al mundo del capital y el trabajo, sino que también van a tomar en sus manos las problemáticas territoriales, van a tomar en sus manos las problemáticas barriales, las problemáticas comunales y de la comunidad. Es así que desde el 2000 para acá, sobre todo, y ya hablando un poquito más de nuestro caso particular, que es Argentina, los nuevos movimientos populares y sociales, esas organizaciones sociales, van a tomar también el tema educativo en sus manos, ¿sí? ¿Qué significa esto? Significa que no solamente van a cuestionar, ¿sí?, esas teorías reproductivistas, sino que también van a proponer otras formas de hacer educación, otras formas de pensar la escuela, otras formas de pensar el vínculo y la relación entre educador y educando. Y es en ese marco, en Argentina, para los que no saben, durante el 2001 atravesamos una gran crisis económica, política y social, que se da a fines de ese año 2001, que va a generar la proliferación de este tipo de movimientos, y dentro de esa proliferación de este tipo de movimientos van a surgir algunos como el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, que son empresas recuperadas por sus trabajadores y trabajadoras, ¿sí?, que van a ocupar la fábrica, que van a resistir el desalojo y que van a producir sin patrón, ¿sí?, en los movimientos de trabajadores desocupados, ¿sí?, aquellos movimientos de población que han quedado por fuera del mundo laboral y que piden al Estado y reclaman al Estado por poder, ¿sí?, tener algún tipo de ingreso. Y también van a aparecer lo que se llaman las asambleas populares que se van a diseminar en los diferentes barrios y territorios. En ese marco, en ese contexto de gran, digamos, si se quiere, avanzada y de disputa de los movimientos populares, dentro del espacio de empresas recuperadas, los que estamos acá presentes, tanto Fernando, como André y yo, vamos a empezar a impulsar lo que hemos denominado bachilleratos populares, que no es ni más ni menos que, para hacer una traducción más o menos entendible, que son las escuelas populares. Escuelas populares que parte, como decía recién el compañero, de la perspectiva de educación popular, parte desde una lógica de educación popular, y parte desde los movimientos populares de hacerse cargo de un problema educativo, que tenían en Argentina más de 14 millones de personas que quedaban por fuera del sistema educativo. Y que el Estado, que las políticas públicas, no podían dar cuenta de ello. Es así que empezamos a abrir estas escuelas, ya no desde el Estado, ya no desde la gestión privada, ni de las empresas privadas, sino que de los propios movimientos sociales y comunitarios y populares van a empezar a abrir sus experiencias educativas. Desde la educación popular, desde las educaciones populares, desde las pedagogías críticas, y con un sujeto, ¿sí?, un sujeto estudiante, que ha sido expulsado, un sujeto estudiante que ha sido marginado, un sujeto estudiante que ha sido sacado del sistema educativo, y que estas experiencias educativas los vuelven a convocar, los vuelven a llamar, y vuelven a plantear, obviamente, una nueva forma de pensar esta educación. No sé si alguien quiere continuar. Dale, yo sigo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, y un poco retomando esta idea que traía Ezequiel, que planteaba Fernando, estas escuelas populares, estos bachilleratos populares, vienen y siguen un poco la tradición de muchas otras experiencias en América Latina, ¿no? Digo, la experiencia de la escuela indigenista de Guarizata, la experiencia de las universidades populares en América Latina, y de alguna manera se piensan desde una radicalidad pedagógica, es decir, una escuela autogestionada por las propias organizaciones sociales, como decía Ezequiel, por los propios movimientos sociales, que discuten un espacio de lo público
en el Estado, ¿no? Es decir, escuelas que estén en el marco de lo público, pero autogestionadas por organizaciones sociales. Esto en Argentina es un proceso inédito, ¿no? El sistema educativo argentino es un sistema educativo que tiene en sus manos las escuelas y no existen agentes externos en términos de escuelas públicas que tengan sus propios espacios educativos. Entonces, este proyecto que plantea la radicalidad en los procesos políticos pedagógicos tiene como fin y como objetivo disputar ese lugar de lo público al Estado, interpelar al Estado en relación a posicionarse en el espacio de lo público, pero una escuela autogestionada por la propia organización social. Eso es como la primera caracterización interesante y particular de los bachilleratos populares, ¿no? Digo, disputar como espacios públicos al Estado la educación y al interior generar procesos educativos, como decía Fernando, que estén pensados desde otras educaciones, desde otras miradas, desde otras formas de lo escolar, ¿no? Justamente destinado a los jóvenes y adultos que generalmente el sistema educativo tradicional los expulsa. El formato y lo que tiene que ver con la forma de circulación del sistema educativo son dispositivos que en general a estos sujetos que forman parte de los bachilleratos populares, el sistema educativo los ha expulsado por alguna otra razón. Entonces, tenemos que tomar los bachilleratos populares, pensamos tomar en nuestras manos la educación, generar otro tipo de escuela, una escuela que pueda generar dispositivos para que estos sujetos que han sido expulsados del sistema educativo puedan estar en la escuela generando procesos educativos diferentes y constituyéndose en sujetos políticos, ¿no? Digo, el atravesamiento de la educación popular en nuestros campos de los bachilleratos populares signa fuertemente nuestras prácticas. Una práctica que está repolitizando el acto educativo, ese hecho educativo como un hecho político-pedagógico, entendiendo que los estudiantes y las estudiantes que forman parte de ese espacio educativo se tienen que constituir en sujetos políticos, es decir, en sujetos que puedan problematizar sus propias realidades para volver a ellas y transformarlas, y generar procesos de transformación colectivas, ¿no? Eso implica, al interior de los bachilleratos, distintos dispositivos que generan procesos de construcción colectiva, ¿no? Es decir, uno de los elementos fundamentales y de la clave fundamental en términos de procesos educativos que se dan en los bachilleratos populares tiene que ver con romper la lógica del individualismo, sino crear lazos y crear construcciones colectivas, tomar decisiones colectivas, ir construyendo la propuesta pedagógica colectivamente, generar espacios de discusión y debate sobre la realidad en articulación con algunos elementos de la teoría para poder pensar esas propias realidades con otras herramientas y transformarlas, ¿no? Digo, es un espacio en donde estructuralmente se repolitiza ese acto educativo. Ese hecho educativo docente-estudiante lo entendemos como un hecho pedagógico político, como una acción de transformación al servicio de la emancipación y de los procesos de transformación de los sectores populares. Bueno, ahí le dejo la palabra a mis compañeros. Sí, a mí me parece pensar también lo interesante de esta experiencia justamente es no solamente disputar y transformar en términos de categoría escuela, sino todo lo que tiene que ver con el ser escuela, ¿no? Digamos, si hay algo que los bachilleratos populares tienen también, y pensando también en la democratización de la educación,
tiene que ver también con construir una justicia educativa, ¿no? Yo creo que justamente ciertos dispositivos, ciertas tradiciones de una educación que tenemos en América Latina, de una matriz liberal, esta experiencia viene justamente a interpelar esas matrices, interpelar esos sentidos para justamente poder configurar y construir. Cuando planteamos, ¿no?, esto de justicia social, también podemos pensar en esta justicia educativa, ¿no? La necesidad de que sabemos que ciertas estructuras, ciertas burocracias, ciertas convenciones de la educación en general terminan muchas veces expulsando a nuestros y nuestras estudiantes de los espacios. Estos espacios vinieron justamente a darle otro sentido a la escuela, a ese, el ser escuela sería también ser sujeto de acción, de reflexión, y sujeto que parte de una escuela muy diferente, donde las decisiones se toman colectivamente, en asambleas, una escuela muy diferente, donde no hay un docente, sino hay varios docentes por materia, justamente para poder dar cuenta de todas las diferencias, y justamente en contrario a homogeneizar, la idea es revalorizar lo diferente como algo positivo, como algo sumamente importante para poder generar esa otra construcción para ese otro conocimiento posible. Ahí me parece también un poco, si alguien quiere comentar alguno del estrés, quieren comentar alguna cosita más, y después preguntamos acá también ya a los compañeros y compañeras que quieran hacer alguna pregunta, ¿sí? Sí, yo quería comentar algo pequeño, digamos que para mí es uno de los rasgos centrales de la propuesta de los bachilleros populares, que tiene que ver con el concepto de autogestión y el haber logrado que la autogestión sea pensar la autogestión como una práctica política consciente, y que esa autogestión se expresa también en al menos diferentes planos. Es decir, hablamos de autogestión no solamente en términos de autogobierno, no solamente en términos de que es la propia organización la que toma las decisiones, sino que creemos que esa autogestión se expresa por lo menos por un lado, lo que tiene que ver con la relación con el Estado. Y aquí, así como al comienzo hablábamos de una tradición de la educación popular, bueno, muchas veces los procesos de educación popular se han pensado por fuera de los marcos de la oficialidad. Aquí los bachilleratos populares van a significar, en principio, como uno de estos rasgos disruptivos y que tiene que ver con lo autogestivo, justamente el hecho de ser escuelas de educación popular que están dentro del sistema educativo oficial y que desde ese lugar justamente lo cuestionan, lo llaman a expandirse en sus límites y en sus posibilidades. Entonces, autogestión con respecto al Estado, lo que supone, por ejemplo, los bachilleros populares empiezan como una experiencia de hecho. Cuando digo una experiencia de hecho, quiero decir que no se contaban con los avales ni los permisos de ningún ministerio de educación al momento de empezar a funcionar, sino que justamente ahí, tomando máxima uno de los principios de que donde hay sujetos estudiantes, sujetos docentes, hay un hecho pedagógico y hay escuela, sobre la base de ese principio entonces llevamos adelante la exigencia al Estado de que diera cuenta de que allí al interior de las fábricas recuperadas gestándose procesos educativos, y que esos procesos que se gestaban, esos contenidos que se venían... Disculpa, Fer, se corta un poquito la charla. Cuando te moves... No. Pero bueno, ¿ahí se escucha? Digo, sí, que sí, esos sí. procesos... que esos procesos que se iban gestando también, no solamente tenían que ser reconocidos, sino que tenían que permitir que se planteara que son las propias organizaciones sociales las que pueden decidir y tomar decisiones en lo que tiene que ver con política educativa y con las necesidades educativas del conjunto de nuestro pueblo. Entonces, la autogestión, por un lado, en relación con el Estado, y allí, recurriendo y tomando esta tradición de los movimientos sociales, de las que hablaba Ezequiel también, justamente la ocupación del espacio público, la ocupación de la calle, como una forma como un mecanismo de acción directa que permita también visibilizar ese reclamo y exigirle al Estado que puedan las experiencias ser reconocidas.
pero después también esa autogestión se expresa en otros planos que tienen que ver, por un lado, con la organización de la propuesta pedagógica del bachillerato popular. Ahí Ezequiel hablaba de las asambleas, por ejemplo, como una de estas formas que permitía una democratización en la toma de decisiones, asambleas docentes, asambleas estudiantiles, digo, autogestión en la propuesta político-pedagógica, autogestión que tiene que ver con contenidos, y también digo, una autogestión que se expresa en la vida escolar, en lo diario, en la manera de concebir el trabajo en las aulas. Entonces, todo esto, digo, todos estos procesos, hacen a la radicalidad y a lo disruptivo de la propuesta de los bachilleres populares. Yo me quedo ahí, no sé si Edu o Andrea quieren decir algo más, o vos, Fernando, antes de pasar a las preguntas. Sí, preguntas, reflexiones, a ver si quieren ahí completar con algo, si quiere Andrea. No, está bien. Solamente decir, digo, para pasar a las preguntas, que este movimiento, estas experiencias de bachilleres populares son más de 120, 130 en Argentina, que obviamente están distribuidas en todo el país, que perduran en el tiempo, no son experiencias acotadas ni microexperiencias, sino que son experiencias que tienen ya más de 20 años, que se sostienen a pesar de diferentes gobiernos y diferentes coyunturas, con lo cual indica que es algo que justamente los sectores populares y las y los estudiantes potenciales siguen acudiendo a estas experiencias, y me parece que eso también es un dato no menor, ¿no? Digo, esta cosa de no es algo que es momentáneo, sino que ya tiene una raíz, ya tiene un peso dentro del sistema educativo, en el sistema educativo, en la educación de jóvenes y adultos y adultas, en particular, que tiene una tradición ya propia, y que justamente lo que vino a hacer fue a romper, a irrumpir y a cuestionar una lógica del sistema educativo. Me parece que eso es clave, ¿no? Vino a romper una forma determinada de cómo estaba estructurado un sistema educativo y vino a plantear algo diferente y distinto. Eso es otro. ¿Vos, André, querés completar Sí, con algo? no, por ahí sumar ahí muy chiquito a lo que decía Ezequiel, que un poco también la posibilidad de que un proyecto político-pedagógico pueda tener impacto y pueda tener y pueda interpelar, digamos, al sistema educativo en su conjunto, también tiene que ver con la posibilidad de masividad y de crecimiento del proyecto, ¿no? Y de hecho, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, los bachilleratos populares como escuelas públicas somos más o menos el 30% de la oferta educativa. Digo, hay ahí un acumulado de organizaciones y de espacios educativos que, digamos, también por la masividad y por la expansión del proyecto, venimos interpelando al Estado en términos de reconocimiento de nuestra experiencia, en términos también de poder entender la experiencia o la educación pública también desde una mirada de la educación popular, poder pensar de qué manera la educación pública también puede como pensarse como espacios y desde una organización mirada desde la educación popular, ¿no? Entonces digo, es un proyecto, como decía Ezequiel, que ya viene desarrollándose desde muchos años, pero es un proyecto que tiene la potencialidad de que se expande y que empieza a ser un proyecto más masivo que tensiona, digamos, al sistema educativo público en general. Eso. Podemos Bueno, pasar a las gracias. preguntas. Sí, un diálogo, la idea es que sea una especie de diálogo, así que preguntas, diálogos, reflexiones, estaría bueno que alguien pueda sumar aquí a comentar, preguntar, si quedaron dudas, pero siempre digamos, es muy difícil siempre sintetizar un proyecto que lleva más de 20 años en pocos minutos, digamos, que tiene que ver justamente con qué estructuras curriculares llevamos adelante, ¿no? La relación de estudiante y docente, bueno, un montón de cuestiones evaluación, que muchas veces se pregunta en esa otra escuela, en esta otra tipo de escuela. Así que damos la palabra a quien quiera, quien está con ganas de dialogar, de preguntar, de reflexionar.
o de querer conocer un poco más esta experiencia, o de algún punto que quizás no se haya tocado aún. A ver, dejamos ahí quien nos avisa que tenga ganas de preguntar y decir. Bueno, puedo hacer el cambio acá. Sí. A ver. Ahí está, ahí escribe. Ivette es. Ya estaré. Ya vamos a ver qué nos escribió. ¿Cómo se puede financiar la otra escuela? Así es. Esa sería una de las preguntas. ¿Quién más? A ver, ¿alguna otra pregunta, diálogo, reflexión? Ahí ya tenemos una. ¿Quién quiere ahí? O si no, podemos ir comenzando hablando de esta y Bien. que vayan mientras escribiendo preguntas, así las vamos tomando. Así es. Bárbaro. ¿Escribiendo o habilitando? O sí, o hablándolas. Vale. ¿Alguno de ustedes tres quiere responderla? ¿La respondo yo? Dale, Fer, dale, yo lo puedo responder, pero dale. Dale, adelante. Dale, Fer, dale. Con respecto a la cómo se puede financiar, digamos, estas experiencias, primero y principal, parten de una, es decir, estas experiencias nacen sin estar reconocidas en casi su totalidad, para no decir la totalidad de los casos, y obviamente va a pelear por el reconocimiento por parte del Estado. ¿Qué significa esto? Que nosotras y nosotros hablamos de autogestión escolar, de autonomía, de nuestras experiencias, pero nunca dejamos de pelear porque sean reconocidas desde nuestra concepción por el Estado. Es decir, decimos autonomía del proyecto educativo, autogestión escolar, pero reclamamos al Estado porque el Estado es el responsable y es el que tiene que garantizar el derecho de la educación a sostener estas experiencias educativas. Es por eso que acá vamos a poner otra categoría que es el de la interpelación al Estado. Nosotros interpelamos al Estado con el hecho educativo ya en concreto para que ese Estado reconozca, obviamente, la acreditación de los estudios de nuestras estudiantes y nuestros estudiantes y también el salario de los y las docentes que participan en estos procesos. Es decir, nuestra idea, nuestra propuesta, no es hacer experiencias desde la autonomía sin cobrar ningún tipo de... sí, que el Estado se deslinde, sino es obligar al Estado a que las reconozca. Y eso tiene que ver con la acreditación de los títulos de los estudiantes, para que ellos puedan después ir a los estudios universitarios, los salarios de los y las docentes, y el financiamiento integral del espacio. Porque consideramos que el Estado es el responsable del derecho a la educación, es el responsable de sostener, ¿sí?, la educación, es el que tiene que garantizar la educación en ese aspecto. Entonces, me parece que el financiamiento va por ahí. Obviamente, eso es una lucha, obviamente que eso no se consigue de la noche a la mañana. Los que estamos acá, la gran mayoría de los que estamos acá, de los que hicimos las experiencias de proyectos populares, tuvimos 7 años sin cobrar un sueldo, por ejemplo, ¿sí?, sin cobrar un salario. Y obviamente que eso va a generar un proceso de lucha, que son los métodos de lucha que tenemos nosotros y nosotras de nuestro pueblo como para interpelar al Estado, justamente, y presionar al Estado para ese reconocimiento. Recién desde esa larga, digamos, lucha logramos que un conjunto de bachilleros populares tengan su salario y un conjunto de bachilleros populares sean reconocidos oficialmente por el Estado. Bueno, seguimos en la lucha por los otros que todavía no están, pero es un proceso que vamos a hacer de interpelación permanente. Sí, ¿alguien más? Mario, ¿cómo andás, Mario? ¿Alguien más? A ver, Mario, vos que te veo que prendiste la cámara. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Bueno, algún compañero o compañera que quiera comentar? Bueno, alguien que quiera un poco completar lo que fueron diciendo. Ahí, Andrea. Bueno,
Sí, digo, pensando por ahí en alguno de los puntos que fuiste mencionando, Fer, comentar, digamos, en términos de la experiencia, que bueno, como decíamos, las decisiones en torno a la organización o la autoorganización escolar forma parte de la organización, de nuestra organización social, de la organización social que tiene a cargo los bachilleratos, y entonces, digamos, hay algunos elementos claves que tienen que ver con la organización diaria de los espacios. Por ejemplo, nosotros concebimos el hecho educativo también en colectivo, entonces trabajamos en parejas pedagógicas, en equipos pedagógicos por asignatura. Las asignaturas también las pensamos teniendo en cuenta y teniendo como acuerdos sobre cuáles son los ejes comunes de la organización desde los cuales queremos pensar nuestras asignaturas. Pensando, por ejemplo, tomando la decisión política de que nuestros espacios educativos la temática de género y perspectiva de género tiene que atravesar las distintas asignaturas, la problemática vinculada al sistema capitalista y a la lógica de opresión del sistema capitalista también tiene que atravesar nuestras asignaturas. Entonces, un poco a partir de esas decisiones colectivas, vamos definiendo líneas, caminos de conocimiento y de construcción de conocimiento en cada una de las asignaturas o de las áreas de las que vamos trabajando con los y las estudiantes. Y en general, también en los espacios educativos, como estrategia pedagógico-política, generamos permanentemente un espacio de diálogo de saberes, es decir, los saberes desde los cuales vienen y parten los estudiantes y las estudiantes son para nosotros puntos de inicio para poder pensar juntos problematizaciones en relación a esos saberes, ¿no? Es decir, hay una lógica que tiene que ver con una construcción y con un diálogo de saberes, no con imposición de saberes, que eso es un elemento muy importante porque nosotros promovemos y generamos espacios en donde los estudiantes, las estudiantes, tienen posibilidad de voz, tienen posibilidad de pensar y de plantear sus opiniones, sus miradas de mundo, y a partir de esa confluencia de distintas concepciones del mundo, vamos empezando a poner en tensión algo del orden de la realidad, ¿no? Algo del orden de sus múltiples opresiones, digamos, de sus múltiples situaciones y sus múltiples problemáticas. Es decir, hay una lógica que tiene que ver con permanentemente trabajar con y para los estudiantes y las estudiantes, y también las estudiantes y los estudiantes van generando prácticas político-educativas en términos de que, así como mencionábamos las asambleas de profesores y profesoras, docentes y educadores y educadoras de estos espacios, de estos bachilleratos populares, los estudiantes y las estudiantes también se organizan en asambleas, ¿no? Es decir, organizamos espacios de encuentro de todos los estudiantes y las estudiantes donde vamos tomando y donde ellos van tomando decisión en relación a la propia organización del espacio, en relación a cómo vamos a generar nuevos ámbitos educativos, ¿no? Digo, hay ahí, eso es una práctica que al principio cuesta un poco, porque los estudiantes y nuestras estudiantes vienen como de prácticas en donde hay una lógica más individual, pero digo, también ahí se pedagogiza, ¿no? La participación y la posibilidad de pensar una construcción colectiva también se pedagogiza. Entonces, hay ahí permanentemente un interés de romper con la mirada individual y proponer permanentemente dispositivos, instancias de construcción y elaboración y diálogo de saberes colectivos, ¿no? Y que esos saberes también, digamos, nosotros entendemos que los saberes académicos también se articulan con los saberes de lucha y con los saberes que cada uno y cada una fue construyendo a lo largo de la vida. Entonces, en la confluencia
de todos esos saberes empiezan a aparecer nuevos que tienen que ver con la lucha, con la necesidad del cambio y también con la mirada en relación a ellos y ellas mismas como sujetos protagonistas de sus propios procesos. Gracias, André. Ahí hay dos preguntas muy interesantes también, que plantean ciertas cuestiones de lo dicho, de lo conversado. Y allí Ivette nos pregunta, dicen, ¿emergen epistemologías alternativas en la educación popular, por ejemplo, medioambientalistas, indigenistas, antirracistas? Para tener en cuenta. Y ahora Diego también pregunta, ¿se piensa las experiencias de educaciones populares como transitorias, previas a un ulterior paso hacia una nueva escuela que evite la exclusión de sus estudiantes? Así ellas dos. Arranco con la segunda. Y vamos dialogando. No sé vos, Fer, si querías responder algo primero de las preguntas. No, quisiera que ahí y circulando. Bueno, no, lo primero que decir con respecto a la segunda pregunta, por lo menos desde la experiencia que nosotros llevamos adelante y lo que venimos haciendo, cuando los bachilleros populares irrumpimos en escena, siempre decíamos que nuestra meta no era tanto ser una alternativa aislada, que si no se transformaría en una microexperiencia y que si no, digamos, no podría llegar a la masividad o a tener una incidencia real en el sistema educativo. Entonces no queríamos ser una alternativa, sino que la meta era alternativizar. No digo que todo el sistema educativo pueda ser alternativizado. Dicho de otras maneras, de otras palabras, lo que significaría es que la escuela pública tiene que ser una escuela pública popular. Entonces, en ese sentido, es que podríamos pensar, como dice el compañero, en este carácter transitorio, entre comillas, de la experiencia de educación popular o de la experiencia de estas experiencias impulsadas por organizaciones y por movimientos, ¿no? En carácter transitorio, porque lo que se busca en definitiva es una incidencia mayor que tienda a lo que justamente decía el compañero con la pregunta, a que no haya estos niveles de expulsión, a que las escuelas públicas no sigan generando mecanismos diferenciados en donde, según el origen social del estudiante, el éxito o fracaso académico que vaya a tener. Entonces, es en esa relación, justamente con el sistema educativo centralizado, el sistema educativo formal, el tradicional, como queramos conceptualizarlo, es que cobra sentido el pensar esta transitoriedad, digamos. Y en ese punto, digo, para nosotros y nosotras, la interpelación al Estado y el exigir el reconocimiento por parte del Estado era también un derrotero, un camino posible en esa pelea. También, y por lo menos en el caso de la Argentina, que tiene muchas presencias. Se corta un poquito a veces, cuando te mueves. Pero no me estoy moviendo. Son los problemas de la señal, digamos, de la conexión. Porque también en el marco de la tradición argentina, en donde los sindicatos docentes han tenido mucha fuerza, bueno, justamente el pensar que los docentes y las docentes de los bachilleros populares habitemos y estemos sindicalizados, seamos parte de esos sindicatos docentes, también es un camino y es una meta, y tiene que ver con pensar en esto, en tener una incidencia en realidad que modifique las condiciones de expulsión y las condiciones de desigualdad que muchas veces son generadas también en las propias escuelas. Ahí me quedo, y bueno, ¿queda otra pregunta o mismo esta? Digo, por si alguno o alguna quiere algo más. No, yo para son dos preguntas. Dos preguntas, tomar la primera pregunta que habla de las epistemes. Es muy interesante porque justamente una de las cuestiones que uno plantea cuando habla de bachilleros populares es algo fundamental, es que una escuela popular, un bachillerato popular, siempre tiene que estar en movimiento. Y estar en movimiento implica incorporar nuevas epistemes, implica incorporar nuevos debates, nuevas lógicas de pensamiento y nuevas formas de abordar el conocimiento. Claro, nosotros y nosotros decimos, bueno, la educación popular, las educaciones populares es una metodología, un objetivo político, es una
es desde la educación popular que nosotros pensamos que nos permite luchar y nos permite formar para la transformación social. Eso es educaciones populares. Ahora bien, ponemos el centro del capitalismo, es decir, nosotros queremos transformar esta sociedad desigual, pero bueno, tenemos que desmenuzarlo. Entonces, claro, uno cuando plantea esa lucha contra el capitalismo no puede ser algo, no es una entelequia, un abstracto. Está basado en el hecho colonial, está basado en el extractivismo que sufrimos todo el tiempo, todos los días en nuestro sistema productivo, está basado en relaciones patriarcales, está basado en el antropocentrismo, ¿no? Esta cosa de mirar todo desde... Y entonces, claro, una vez que uno empieza a desmontar el hecho colonial, la colonialidad como esquema de pensamiento, la matriz extractivista, el patriarcado y el pensamiento antropocéntrico, cuando uno empieza a desmenuzar esas columnas que sostienen al sistema capitalista y la relación capital-trabajo, empieza obviamente a abrir nuevas epistemes, a abrir nuevos campos de intervención, nuevos campos de acción, nuevos campos de disputa y nuevas lógicas de pensamiento que conjuntamente con las y los estudiantes, la idea es ir construyéndolas y no que sean algo externo porque haya llegado la intelectualidad o haya llegado un pensamiento teórico. La idea es construir colectivamente desde esa vivencia, desde ese transitar, desde esa propia análisis de las relaciones en las que estamos de estudiantes y docentes, ir construyendo las categorías para que puedan justamente construir esas nuevas epistemes. Entonces no es algo que tiene que venir de la externalidad de la relación educador-educando, sino que se vaya construyendo en esa relación para pensar otra realidad posible. Ahí, Andrea, ¿querés? Sí, no, un poco sumando a lo que dice Ezequiel, digamos, todo lo que tiene que ver con sistemas de opresión vinculado a la naturaleza, sistemas de opresión vinculado a otros y a otras. Bueno, son temas que entran, por supuesto, en nuestros currículum o en nuestros temas de abordaje en las aulas, ¿no? Por eso nosotros recuperamos esta idea de ir construyendo nuevas miradas del mundo, estas otras epistemologías, estas otras formas de entender el mundo, son formas que entran permanentemente en nuestros espacios, y estas temáticas están siempre articuladas con las propuestas educativas que nosotros vamos a trabajar, es decir, forman parte de los debates y las discusiones que nosotros planteamos, ¿no? Es decir, cuando planteamos que vamos a desnudar los sistemas de opresión capitalistas, estamos hablando de los sistemas de opresión racistas, indigenistas, sistemas de opresión de género, sistemas de opresión con la naturaleza, también con poblaciones migrantes, es decir, todos esos sistemas de opresión emergen como categorías que se empiezan a problematizar, como categorías que se empiezan a trabajar en relación a poder desnaturalizar esos sistemas de opresión. Entonces digo, en nuestros espacios de los bachilleratos, estas epistemologías serían esas las que aparecen y las que se ponen en juego en nuestras propias prácticas pedagógicas, ¿no? Un poco también porque nuestra idea es también construir con todos y todas herramientas para poder dar la batalla y destronar esos patrones patriarcales, de opresión, de colonialidad, de poder, de saber, ¿no? Entonces, permanentemente, y trabajamos también en relación a esas otras epistemologías. Esto quería agregar. Sí, un poco contar también que el tránsito de reconocimiento de estas escuelas, que algunas reconocidas y otras aún en camino de la lucha por reconocerse, no fue nada fácil, porque veníamos obviamente a instalar una escuela totalmente diferente, desde abajo hacia arriba, una escuela generada por organizaciones y movimientos sociales, una escuela que justamente, como decía al principio Fernando, interpelaba a un sistema, y decíamos, las organizaciones y los colectivos docentes podemos tomar la educación en nuestras manos y llevar adelante, desnaturalizar las relaciones sociales de una sociedad capitalista, generar otras relaciones y otros vínculos
el pensar también qué currícula en estos espacios distintos, diferentes. Hubo que desarmar el sentido tradicional, el sentido burocrático, el sentido liberal de escuela para poder pensar que había otra posibilidad de otra escuela posible con una currícula justamente que dé cuenta y que fuimos, siempre decíamos lo mismo, ¿no? Digo, si Paulo Freire lo que decía es educar es un acto político, y ese acto político tenía que estar explícito, ¿no? Porque digo, también algunas miradas cuando comenzamos con esto fue, uy, van a adoctrinar, ¿no? Esta cosa de pensar justamente de una sinonimia errónea, de pensar el pensamiento crítico como un adoctrinamiento. Justamente lo que veníamos a generar era pensamiento crítico, era otra educación posible, una educación, sí, liberadora, transformadora, y construir con el sentido de poder pensar en una comunidad en términos de corrernos de pensar solamente al sujeto, sino de pensar en construir comunidades que puedan pensar y puedan pensarse desde otra lógica, construyendo una nueva territorialidad, que era ese espacio donde nos íbamos encontrando. Como decía también Fernando al inicio, el primer bachillerato popular se hizo en una fábrica recuperada por sus obreros y obreras, una fábrica recuperada que implicaba un desafío enorme, que es justamente romper uno de los paradigmas más importantes del capitalismo, que es la propiedad privada, ¿no? Trabajadores, trabajadoras tomando su fábrica porque el dueño, el empresario, presentaban crisis porque venía perdiendo un poquito menos de lo que ganaba siempre, y los trabajadores empezaron a tomar esa fábrica, y nosotros dijimos, bueno, y con un lema de ocupar, resistir, producir, y nosotros y nosotras pensamos que ese lema también podía estar, o podía justamente ser parte del proyecto que veníamos pensando de hacer otra escuela diferente, que también acá en Argentina está muy arraigado, la escuela pública, la escuela privada, y dentro de la escuela pública, las escuelas que genera el Estado, y no escuelas generadas. Y obviamente que siempre decimos no nacimos de la nada, sino nacimos también de la lucha de un montón de experiencias, digo, ¿no? Del MST también, un poco nombraba a Andrea también, del MST de Brasil, de las escuelas zapatistas, un montón de experiencias que hubo en América Latina sumamente interesantes. Nombraba Andrea la escuela de Guarizata en Bolivia, que fue una de las experiencias que menos se conoce, pero que son unas experiencias que fueron puntales para poder empezar a pensar estas otras escuelas posibles, y que al principio nos decían que iba a ser imposible poder generar esto. Y hay todo un debate, hasta el día de hoy, hay un debate epistemológico, hay un debate en términos de cuál es el conocimiento a construir, qué saberes son los, entre comillas, válidos y los que no, qué dispositivos sabemos que de esa matriz liberal educativa están aún instalados en nosotras y nosotros, y lo tenemos muchas veces internalizado, y hay que empezar a desnaturalizarlo. Qué posibilidades de poder pensar y repensar otras formas de relaciones dentro de la misma escuela, de pensar la escuela, esto de qué sería ser escuela, ¿no? Ser escuela en términos no de ser estructura, sino de sentirnos. La posibilidad, lo que más costaba siempre al principio, que los y las estudiantes entiendan que esa escuela era de todos y todas, y no que venían a transitarla para un certificado, sino que era parte de un proceso con un objetivo justamente de transformación, de liberación, y de entender las relaciones justamente de opresor y oprimido. Es decir, todas estas cuestiones, y yo me preguntaba, ¿no? Como para seguir un poco el diálogo, que ya no nos queda tanto el tiempo, y para compartir, ¿no? Me genera una pregunta, digamos, ¿qué hace estas escuelas que llevamos adelante en Argentina, que las podemos pensar como escuelas? ¿Por qué serían escuelas de educación popular, ¿no? ¿Por qué serían de educación popular? O cómo estamos entendiendo al menos. Por eso nos gusta también la categoría ponerla en plural, por tantas experiencias que hay en América Latina y en el mundo sobre educación popular, y que muchas veces hubo todo un fuerte debate histórico sobre la educación popular, en términos si educación popular se puede hacer educación popular dentro de un sistema, o cómo, de qué forma, si la educación popular solamente tiene que ser fuera del sistema. Múltiples debates que se fueron dando en la historia
de la educación popular en el mundo, podríamos decirle, y que nosotros y nosotros empezamos a ponerle ese plural porque nos parecía interesante, porque nosotros también estábamos generando algo distinto, que era reconocidas por el Estado, pero la autogestión de la organización y el movimiento social. El Estado se hace responsable de la certificación para el título oficial de estas escuelas, para los y las estudiantes, y del salario de los docentes. Después, la currícula, las definiciones, las decisiones, todo eso corre por el colectivo, por la organización, el movimiento social, que son muchos en Argentina que están llevando adelante su propia escuela a partir de esa primera que abrimos en el año 2004, cuya preparación fue un año antes. Y justamente fue, obviamente, como decían al principio, a partir de la crisis del 2001 fuerte que hubo en Argentina, y hubo que salir a pensar que había una posibilidad de generar una escuela para otra sociedad y otro mundo más justo, ¿no? Ahí, si quieren, ahí, más allá de que está abierto, si alguien también quiere comentar algo. Esto decía, ¿quién quiere comentar ahí? Ezequiel, Fernando, Andrea también, ¿no? ¿Qué hace de estos espacios, de estas experiencias que sean de educación popular? ¿Por qué podemos plantearla que sean de educación Me popular? parece que una de las cuestiones claves que tenemos que decir, y es cortito porque sé que estamos con el tiempo más que justo, ya son y 28. Primero es porque parte de una relación, parte no de una transferencia de saberes, sino que parte de la construcción del conocimiento en relación a una relación educador-educando desde otra lógica. Es decir, ¿por qué es educación popular? Y bueno, porque justamente ubica, ¿sí?, la construcción del conocimiento a partir de la mediación entre el educador y el educando, donde reconoce en ese encuentro de saberes la potencia creativa, desde la potencia creativa del encuentro se reconoce la posibilidad de generar un nuevo saber, un nuevo conocimiento. Ahí Mario levantó la mano, no sé si Mario querés hablar. Sí, pero después que tú hablas, ¿puede Bien, ser? entonces, también la idea es, para educación popular es justamente porque hay una redefinición del vínculo pedagógico, que es esto que hablaba Freire, una redefinición del vínculo pedagógico, pero una redefinición del vínculo pedagógico para la construcción del conocimiento de manera colectiva, en un sentido de transformador, me parece, en un sentido que intenta ser transformador, y en un sentido que intenta cuestionar estas opresiones que pesan sobre el conjunto de la sociedad. Yo creo que en ese punto es educación popular, en ese punto hablamos de educaciones populares. Y claro, cada lugar, cada bachillerato y cada lugar que se va a desarrollar esto, obviamente que va a tener diferencias, va a ser diverso, va a ser distinto por nuestras historias atravesadas de nuestros países, de nuestras coyunturas, de nuestras lógicas. Todo eso lo hace diferente. Bueno, pero también eso es parte de la educación popular. Ahí, Mario. Ok, bem, eu sou Mário Mariano de Brasil. Eu sou militante social, militante sindicalista e também maestro em uma universidade em Brasil. Eu atuo também na educação popular em Brasil, pero eu tenho uma pergunta. Eu não quero atravesar o debate porque não estive no início, pero nosotros en Brasil tenemos una experiencia de educación popular en que, para mí, por ejemplo, es muy complicado, muy difícil imaginar la posibilidad que el Estado reconozca una dimensión que nos dé una cierta libertad para hacer eso que ustedes están diciendo, especialmente porque en Brasil los empresarios tienen mucha voluntad de hacer lo mismo. Lo mismo lo digo de tener una cierta libertad para gerir las experiencias educacionales a partir de lo financiamiento de lo dinero del público. Entonces ese es un debate en Brasil. Por ejemplo, las experiencias del MST, cuando son experiencias en proyectos específicos, con el recurso, el dinero específico. Yo también hago eso. Acá en mi universidad yo tengo un proyecto en la ocupación del movimiento sin techo, pero es una cosa así que dan becas para los
los alumnos, los profes, esa cosa así muy limitada. Pero yo estoy acá a estudiar mucho, ¿no? Estoy acá con el libro, estudiar mucho la experiencia de bachilleratos y todo más para entender del punto de vista también de la legislación, de las leyes, cómo esto se fixó o no se fixó también, porque a veces es mejor que no se fixe. Pero yo quería entender para entender cómo podamos aprovechar esta experiencia, porque veo que en Brasil nosotros ainda no tenemos algo muy acerca de esa experiencia. Yo no conozco todo, pero conozco alguna cosa y diálogo con algunos compañeros. ¿Sí? Era eso. Un abrazo grande de Brasil. Muchas gracias, Mario. Solo comentar que nos quedan 2 minutos, por si no leyeron en el chat. Ahí Nos Mario, están diciendo... sí, Mario, después vamos a conectarnos ahí para poder charlar, a ver qué podemos pensar. Bueno, en principio, también ahí respetando un poco los tiempos, que quedó un poco tal vez corto. Bueno, agradecer a todos y todas, espero que hayan disfrutado. Fíjense que hay las plataformas de los medios sociales, esta cátedra que se lleva adelante, se pueden ahí mirar, ver qué hay, y lo más importante en estos momentos y en estos contextos complejos es que es gratuito, así que pueden entrar, disfrutar, debatir, interpelar, intercambiar y construir otro diálogo. Así que muchas gracias nuevamente a todos y todas. Y bueno, estos espacios está bueno hacerlos circular para que se vayan conociendo, estos espacios de debate y de debate libres también, ¿no? De poder debatir libremente y construir otros diálogos posibles. Así que bueno, agradecido a todos y todas quienes estuvieron participando, quienes estuvieron acá, y ojalá que pronto volvamos a vernos y a encontrarnos. Así que bueno, para todos y todas, un gran abrazo. Nos estamos viendo. Gracias, abrazo grande. Chao, chao.